Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Realmente, bueno, el tema que nos compete en esta noche es un tema bastante rico, muy profundo, pero también muy liberador. Y ya se van a dar cuenta conforme lo vayamos estudiando. Lo hemos titulado las doctrinas de la gracia, así es como se les conoce, doctrinas de la salvación también. Se les conoce como los 5 puntos del calvinismo o el tulip, ¿verdad? Todas estas todos esos son sinónimos. El tulip es ¿cómo se le dice? Como un acrónimo que hace que sea bastante fácil recordar estas doctrinas, pero el tulip lo que nos pasa es que están en inglés, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir como traduciendo en nuestra cabeza. Se los voy a decir una vez si quieren ir tomando nota para que vean cuáles son las 5 doctrinas que vamos a tratar de cubrir durante esta sesión. Entonces, tulip, T-U-L-I-P, ¿verdad? La T significa depravación total. Entonces de ahí viene la T, depravación total. Luego tenemos la U, que representa la elección incondicional. Elección incondicional. Tenemos la L, que significa expiación limitada. Expiación limitada. La I, de gracia irresistible. Gracia irresistible. Y la P, de perseverancia de los santos. Y es la única que coincide en español, la P de perseverancia de los santos. Estas son las 5 doctrinas que vamos a estar cubriendo en esta noche, pero quisiera empezar con una doctrina que no está dentro de este acrónimo y que creo que es la que abraza todas las demás, todo lo que vamos a estudiar. Y la pregunta con la que quisiera que arranquemos, nada más para que ustedes se la hagan a ustedes mismos: ¿qué tan grande es su Dios? Su concepto de Dios. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan elevado? ¿Qué tan poderoso? ¿Qué tan soberano es el concepto que usted tiene de Dios? Cuando se estudian todas estas doctrinas, siempre hay un choque entre nuestro corazón y lo que la palabra de Dios dice. Siempre vamos a notar eso. Hay alguna resistencia a estas doctrinas y se debe en parte a 2 razones, o una razón que tiene 2 caras: que vemos a Dios muy pequeño o que vemos al hombre muy grande. Y las 2 son 2 caras de la misma moneda en última instancia. Si usted ve a Dios muy grande, va a ver al hombre más pequeño. Y si ve al hombre muy grande, en esa misma medida va a ver a Dios más pequeño. Entonces, cuando empiezo con esta pregunta de qué tamaño es su Dios, qué tan grande es su Dios, qué tan soberano es su Dios, es para que empecemos a reflexionar en esa línea, porque la correcta comprensión de la Escritura, cada vez que usted tenga un debate interno, una confusión o resistencia a alguna doctrina, pregúntese: ¿cuál es la perspectiva más alta de Dios que yo puedo adoptar en esta pregunta o en esta doctrina o en esto que estoy batallando? Usualmente, y me atrevería a decir que siempre, la posición que eleve a Dios más, la posición que glorifique más a Dios, la posición que lo haga ver más grande, más sublime, incluso más incomprensible, más inalcanzable, esa posición suele ser la correcta. ¿Sí? La posición que nos presente a Dios grande, sublime, incluso incomprensible y en alguna medida inalcanzable, esa suele ser la posición correcta. Y lo que no nos gusta es la otra cara de esa misma moneda. Que la posición que me haga ver a mí como ser humano más pequeño, que me haga ver a mí, que me obligue a reconocerme a mí por lo que soy realmente, por mi deficiencia y mi pecaminosidad, mi debilidad y mi pequeñez, esa posición suele ser correcta.
¿Ok? Entonces, estas doctrinas que vamos a estudiar en esta noche, en alguna medida pueden sentirse destructivas para nosotros, porque nos van a humillar, nos van a colocar en una posición de agachar la cabeza, donde usted va a tener solo dos opciones: o se resiste a lo que la palabra de Dios enseña, o agacha la cabeza y dice, bueno, aunque no me gusta 100%, no resuena con lo que a mí me gustaría que me dijeran, esto es la verdad, esto es lo que la Biblia enseña. Y de hecho, la primera, la T, va a representar, yo creo, uno de los primeros problemas. Pero en primer lugar, entonces, voy a hacer esta pregunta: ¿qué tan soberano es Dios? En una escala del 1 al 10, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué tan soberano es Dios? 10. ¿Qué significa soberanía? ¿Quién sabe qué significa soberanía? Para empezar definiendo términos. Todo está bajo su control. ¿Es correcto? Sí. Nadie le dice qué hacer. Muy bien. ¿Qué? Está sobre todo. Está sobre todo está bajo su control, nadie le dice qué hacer. Esas son todas ideas correctas de lo que significa ser soberano. Control absoluto, control total. Entonces, si ustedes lo ven, la pregunta era un poco tramposa, porque en una escala del 1 al 10, para que alguien sea soberano, solo puede ser 10. ¿Ya? Si es 9, entonces ya no es soberano. ¿Cierto? Porque ya hay un 1 ahí que se escapa de su control, que se sale de sus manos. Pero en el caso de Dios, y cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, debemos reconocer y afirmar, antes que todas estas doctrinas que vamos a ver hoy, lo primero que tenemos que reconocer y afirmar es que Dios es soberano. Y eso significa que Él está en control absoluto y total de todo. No hay un pero, no hay una excepción. No hay nada que se escape de su dominio, no hay nada que se salga de sus manos. Soberano, control absoluto de todo. Ahora, si Dios es soberano sobre todo, y todo es todo, esto quiere decir que Dios es soberano en la salvación. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que Él está en control absoluto de la salvación. Él es el iniciador, el dador, el consumador, el promotor, el preservador. Todo lo que ustedes quieran, todo lo que signifique que Él está en control absoluto cuando hablamos de nuestra salvación. Y a nosotros esa idea, cuando la escuchamos, decimos amén y decimos sí. Pero si empezamos a desmenuzarla, vamos a notar que en muchas de nuestras iglesias nos han enseñado cosas que le restan soberanía a Dios. Nos han enseñado cosas que ponen al hombre casi por encima de Dios. Que el hombre se convierte en ese 1 y Dios es solamente 9 en soberanía, no 10. Entonces vamos a ir estudiando estos puntos. Voy a darles muchas citas bíblicas, así que va a ser muy importante que las anoten, porque no creo que nos dé tiempo de leer absolutamente todo lo que quisiéramos leer en una hora. Les voy a contar un secreto. Esto que estamos viendo esta noche es una escuela dominical, una serie de escuela dominical preparada para 5 sesiones. Y estamos tratando de condensar entonces esta noche 5 sesiones en una hora. Entonces, para que ustedes, si sienten que vamos un poco rápido, es por eso. Y si no nos da tiempo de ver absolutamente todo y entrar en todo el detalle que nos gustaría, porque si ustedes son como yo, quizá queden así como con sed, ¿verdad? Con ganas de más. Entonces yo les voy a dar una sugerencia ahorita que Steven no está aquí con nosotros. Él habló de que va a haber escuelas, va a haber clases como estas una vez al mes. Entonces propónganle que a partir de hoy, cada mes vean uno de estos puntos en detalle. Porque nosotros esta noche vamos a ver 5, pero si ustedes pueden luego desmenuzarlos y hacerlos así bien detallados, estudiarlos bien detalladamente, eso va a ser de muchísima edificación, se los aseguro. Entonces hoy va a ser como un gustito, apenas se van a dar un sabor de boca y ojalá queden antojados de más. Entonces, empecemos ahora sí, teniendo claro la premisa de que Dios es soberano, y voy a usar expresiones redundantes como absolutamente soberano, completamente soberano, solo para enfatizar.
pero el hecho de que es soberano implica ya absolutamente y completamente. Entonces, arrancando de ahí, vamos viendo las 5 doctrinas de la salvación, las 5 doctrinas de la gracia. La primera es la más fea para nosotros, la más desagradable, y se llama depravación total. Depravación total. Ya con solo ese nombre, ya verdad, empezamos como, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? La pregunta que podríamos hacernos para entender la depravación total es ¿qué tan pecadores somos? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. ¿Hasta dónde llega el efecto del pecado en nuestra vida? Porque sabemos que hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, ¿cierto? Adán y Eva pecaron y a partir de ellos, a raíz de su caída o en su caída, caímos todos. Entonces, todos heredamos una naturaleza pecaminosa. Pero la pregunta entonces es, ¿qué tan pecaminosa es esa naturaleza? ¿Hasta dónde llega o qué alcance tiene la naturaleza pecaminosa con la que nacemos? Yo creo que ninguno de nosotros tiene duda de que nacemos pecadores, ¿cierto? Solo basta tener hijos para darse cuenta. Los que han tenido niños saben que no tienen que vivir 10 años para empezar a manifestar su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Desde los primeros meses, desde los primeros años, muy temprano en su vida, vemos ya el egoísmo natural del ser humano, ¿verdad? Vemos esa idea de que se siente en el centro del universo, de que todo gira a su alrededor, y hay casas donde eso se afirma y hay casas donde eso se corrige, ¿verdad? Pero esa tendencia la tenemos todos. No hay que enseñarle a un niño a mentir. Nadie le tiene que enseñar a mentir. Nadie le tiene que enseñar a rebelarse y a enojarse. Nada. Eso lo traemos ya por naturaleza. Entonces, la depravación total se refiere a esto. ¿Perdón? ¿En el paquete incluido? Viene incluido en el paquete, por definición casi, ¿no? El efecto del pecado y la corrupción que hay en toda persona. A eso se refiere la depravación total. Y los efectos del pecado, mis hermanos, bíblicamente vemos que lo abarcan todo. Por eso decimos depravación total. No decimos depravación total porque seamos tan malos como podríamos ser, que estamos demostrando nuestra maldad así, completamente como el infierno en la tierra. Pero lo que sí significa es que estamos dañados por el pecado en todas las áreas de nuestra vida. No hay un área de nuestra vida o de nuestro ser como seres humanos que haya escapado a los efectos del pecado. Entonces, en nuestra mente se ven los efectos del pecado. ¿Cómo los vemos en nuestra mente? Bueno, se nos hace muy fácil creer las mentiras del diablo, ¿cierto? Facilísimo. Los seres humanos allí andan devorando, tragando y creyendo mentiras de Satanás acerca de su origen, acerca del propósito de la vida, acerca de la sociedad, de la política, de la ciencia, por todo lado, y tienen esa tendencia a creer mentiras, o tenemos esa tendencia a creer mentiras, a detener la verdad de Dios, a no reconocer a Dios como creador. Entonces hay ya en nuestra mente una tendencia pecaminosa ineludible. Ineludible. Por supuesto, en nuestra alma, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, también. No tenemos que ir muy lejos para ver que algo está mal entre nosotros y el Creador. Y eso implica que algo está mal también entre nosotros. Y por eso nos peleamos, nos enojamos, nos mentimos, nos engañamos, nos traicionamos, ¿verdad? Eso es parte de la experiencia humana de todos nosotros. Lo tenemos todos en común. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene todo eso? Pablo nos dice, ¿de dónde vienen las contiendas y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? De su corazón. O sea que algo está dañado desde adentro. La sociedad que dice, no, que son las circunstancias, que es lo que está pasando allá afuera, el problema está allá. Si logramos cambiar las circunstancias, entonces todos los seres humanos se van a corregir. Yo no he visto ese experimento funcionar en ninguna parte, porque es algo que viene desde adentro. Entonces, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo lo que somos, tenemos esta realidad de que el pecado lo ha afectado todo. El pecado lo ha afectado todo y por eso esta
esta doctrina se llama depravación total. Hay una manera también de llamarla que puede ser un poco más clara y es corrupción radical. Radical significa desde la raíz, o sea que desde lo más profundo de nuestro ser estamos corrompidos por el pecado. Eso es lo que significa. Estamos dañados, venimos dañados. Ahora, ¿qué pasajes de las Escrituras nos afirman esto? Bueno, Dios mismo desde Génesis 6:5 dijo, dice así, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y pongan atención, este es Dios haciendo el diagnóstico. Génesis 6:5, Él dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Vean esa descripción, pongan atención, la voy a leer de nuevo. Toda intención de los pensamientos de su corazón, hablando de los hombres, era solo hacer siempre el mal. Salmo 14 del 1 al 3 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga lo bueno. ¿Ok? Y así hay, ese era el Salmo 14, pueden leer los versículos del 1 al 3. El Salmo 36, versículos del 1 al 4, dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Salmo 51:5. Este es un salmo muy famoso, muy conocido, un salmo de arrepentimiento de David, después de que cometió un pecado terrible. Los que no conocen la historia pueden leerla en Samuel, la historia de David y Betsabé. Él comete ese pecado, es confrontado por Natán, llamado al arrepentimiento, se arrepiente y hace una declaración muy interesante en el versículo 5 del Salmo 51 y dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la mamá andaba de pecaminosa y que por eso lo concibió, no es eso. Lo que está diciendo es que desde que él fue concebido en pecado, era parte de su naturaleza desde el vientre. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Pueden anotar Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, Isaías 64, del 6 al 7, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 es bien conocido. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Lucas 6, del 43 al 45, Juan 3, del 19 al 20, Romanos 3, del 9 al 20. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 5:12 también y Primera de Juan 1, del 8 al 10. Entonces, la Escritura enseña claramente que algo está mal en nosotros desde el nacimiento y que es algo profundo, es algo radical, lo traemos y realmente, mis hermanos, yo creo que no necesitamos que la Biblia nos lo diga. Con solo ver a nuestro alrededor y con solo ser honestos con nosotros mismos y vernos a nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta abrazar la idea de Dios? ¿Cuánto nos cuesta creer en Cristo? ¿Cuánto nos cuesta confiar en las Escrituras? ¿Cuánto nos cuesta amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Todo eso es una muestra de nuestra depravación total. Entonces el pecado no es algo que se pasa por imitación, no es algo que usted aprende porque ha visto a todo mundo haciendo cosas malas y entonces usted aprendió a hacerlo. No, el pecado es algo que uno trae. El ser humano no es básicamente bueno, como nos dice la psicología, que es básicamente bueno y que luego las circunstancias lo corrompen. No es así. Eso es filosofía humanista, eso no es lo que la Biblia enseña. El problema está en la raíz. El problema es
la idolatría natural que traemos, que podemos adorar a cualquier cosa menos a Dios, con facilidad. Adoramos cualquier cosa menos a Dios. Hemos cambiado a Dios por cualquier otra cosa. Creados a su imagen para adorarlo, para reverenciarlo a Él, para servirlo a Él, para conocerlo a Él, pero hemos hecho todo lo contrario. Muy bien. Entonces, esta doctrina lo que implica, cuando dice que no hay quien haga lo bueno, quiero que piensen en las implicaciones de eso. No hay quien haga lo bueno. Y ustedes dirán, pero yo he visto gente hacer cosas buenas, ¿cierto? He visto otros, es más, no creyentes, que hacen cosas buenas, que hacen cosas que sirven al prójimo, que son valiosas en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo entiendo entonces eso que veo en mi experiencia contra lo que dice la Escritura de que no hay quien haga lo bueno? No hay quien haga lo bueno. Yo creo que la respuesta va a estar en definir lo bueno. ¿Qué es bueno? Bíblicamente hablando, ¿qué es lo bueno? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el fin de la existencia del hombre? ¿O el objetivo de la existencia del hombre? ¿Quién sabe? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y ahí está la clave. En esa respuesta está la clave. ¿Cuántas cosas buenas hacen los seres humanos, pero realmente no están buscando glorificar a Dios? Aún en cosas buenas que hacen, buscan glorificarse a sí mismos, ¿cierto? Quedar bien o verse bien o sentirse bien, sentirse buenas personas, lo que sea, pero no es el propósito de sus corazones glorificar a Dios. Esa es la definición de lo bueno. Lo bueno es aquello que glorifica a Dios. Entonces tiene que ver no solamente con el acto externo, sino que tiene que ver con la motivación del corazón, el propósito por el cual lo estamos haciendo. La gloria de Dios. Entonces, la Biblia lo que enseña es que a raíz del pecado que traemos desde nuestro nacimiento, no somos capaces de glorificar a Dios. No somos capaces de hacer lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué se necesita entonces? Pongamos un ejemplo. El león, por naturaleza, come carne, ¿cierto? Eso es lo que hace. Sale a cazar, come carne. Sin embargo, ahí tiene un montón de pasto a su alrededor. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no se le ocurre al león comer pasto? ¿No sería más fácil? Ahí está rodeado de pasto. Toda su vida allá hay pasto, podría comer pasto y vivir de pasto. Pero ¿por qué no come pasto? Por naturaleza. Fue creado, sí, para comer. Es correcto. Carne. Es su naturaleza, exacto, ¿verdad? Es su naturaleza. ¿Qué se necesitaría entonces para que un león coma pasto? ¿Qué tendría que ocurrir? Cambiar su naturaleza. Cambiar su naturaleza. Se deberá nacer. Tendría que cambiar su naturaleza, ¿cierto? Tendría que haber un milagro. Eso es lo que se necesitaría, ¿cierto? Un milagro para que un león se dedique a comer pasto. Mis hermanos, nosotros somos como ese león. Nosotros solo hacemos lo malo. No podemos hacer lo bueno, porque en nuestra naturaleza, como dice la Escritura, está de continuo solamente el mal. Y para que podamos escoger algo bueno, necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro, ¿cierto? ¿Escoger a Cristo será algo bueno o algo malo? Es algo bueno. Entonces pregunto, ¿puede el ser humano escoger a Cristo? No. Esa es la respuesta correcta, pero nos da temor decirla, porque nos han enseñado otra cosa, ¿cierto? Nos han enseñado que usted vaya, predique el Evangelio y que la gente tiene el poder en sí misma para escoger a Cristo. Pero no es eso cierto. No es eso cierto. No tienen la capacidad en sí mismos para escoger a Cristo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a a Nicodemo en el Evangelio de Juan? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿para qué?
para poder ver el reino de Dios. O sea que una persona no puede ver primero el reino de Dios, escoger el reino de Dios y luego nacer de nuevo, ¿cierto? Se necesita el nuevo nacimiento, el milagro, la nueva naturaleza primero para que pueda escoger a Cristo, y lo va a escoger con gozo, y lo va a escoger voluntariamente, y lo va a escoger con todo su corazón, y lo va a amar. ¿Pero por qué? Porque ha ocurrido un milagro en su interior, porque Dios ha dado vida donde antes había muerte, porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Dios ha hecho ¿qué cosa? El milagro, el milagro. Entonces, esa es la doctrina de la depravación total. Luego tenemos la E. Ya me extendí un montón con la primera, yo creo que nos va a dar tiempo. La E es la elección incondicional. Sí, la U, perdón. La U es la elección incondicional, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esta doctrina tiene que ver con la enseñanza de la predestinación. Esa palabra es una palabra grande, ¿verdad? Y también nos provoca como sentimientos de, no me gusta hablar de predestinación. Básicamente, el destino es el punto hacia el que nos dirigimos. Y hablar de predestinación, lo que quiere decir es que hay alguien que decide de antemano cuál va a ser nuestro destino o hacia dónde vamos caminando. Se refiere a algo que ocurre antes de llegar al destino, ¿cierto? Se refiere a una cuestión de tiempo, realmente. La predestinación bíblica no solo ocurre antes de que creamos en Cristo, sino que ocurre antes incluso de que el universo existiera. En la mente de Dios ocurre la predestinación. Fuera del tiempo, nosotros decimos antes de la existencia del universo, antes de que nosotros existiéramos, antes de nacer, porque nosotros vivimos en el tiempo. Pero el tiempo ni siquiera había sido inventado, Dios ni siquiera había creado el tiempo cuando Él eligió el destino de la humanidad. Entonces, el agente de la predestinación es Dios, y los hombres son el objeto de la predestinación. En resumen, se refiere al plan soberano. ¿Recuerdan esa palabra clave? Porque, y es necesario repetirla aquí, porque cuando hablamos de predestinación no nos gusta, ¿cierto? Es porque la confundimos con un determinismo humanista o mundano, realmente es por eso. Y tal vez podemos desmenuzar eso un poco más adelante, pero tenemos que recordar que si Dios es soberano, significa que es soberano sobre todo. Si es realmente soberano, quiere decir que los destinos eternos de los seres humanos están en su control, ¿cierto? Eso es lo que significa. Si decimos, no, eso no, Dios es soberano, pero no sobre eso, entonces no es soberano, ¿cierto? No es soberano. Ahora, entonces, vamos a ver algunos pasajes. Vengan conmigo. Aquí tenemos un montón. Vamos a ver Romanos 9. Romanos, en general, la carta a los romanos es una de las mejores para entender todos estos temas. Están todos ahí, en Romanos. Están por todo lado en las Escrituras, pero no están en una sola carta, todos juntos de manera tan rica como aparecen en Romanos. Entonces, yo les recomiendo leer Romanos si no leen ninguna otra, para estudiar este tema. Romanos 9, del 9 al 26. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice así: porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, pongan atención, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí.
Efesios 2, del 8 al 10. Estos dos versículos son reconocidos, ¿verdad?, en la iglesia cristiana alrededor del mundo, de los más familiares, los más conocidos y sin embargo de los más mal interpretados. Efesios 2, del 8 al 10. Y yo creo que hasta podríamos recitarlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 1, del 3 al 14. No lo voy a leer todo, solo el principio dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Esto es para que vean que no estamos inventando, no es algo que se nos ocurrió, es que la Biblia así lo enseña. Juan 1, del 12 al 13, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y luego continúa, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, nacidos de Dios. Efesios 2, del 1 al 7, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, dice más adelante, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Cuál es el punto de todos estos pasajes? Y hay más. El punto es, mis hermanos, que no fue que Dios miró por los corredores del tiempo hacia el futuro y dijo, allí está Nancy, y Nancy va a creer en mí, yo veo en ella que tiene fe, yo veo en ella que ella va a aceptar a Cristo, entonces la voy a elegir por eso, porque ella va a tener fe. No, porque no es por obras, porque nadie puede hacer lo bueno, ¿cierto? Y recibir a Cristo o aceptar a Cristo voluntariamente sería una buena obra. Y si Dios eligiera a su pueblo con base en eso, estaría eligiéndonos con base en nosotros mismos, por nuestro mérito, ¿cierto? Porque nos vio que éramos buenos, porque vio algo digno en nosotros y por eso nos escogió, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Antes de que siquiera pudieran hacer algo bueno o algo malo, desde antes de la fundación del mundo, ¿los eligió en quién? En Cristo, en Cristo. No por obras. ¿Por qué no por obras? Para que nadie se gloríe, para que nadie pueda llegar al cielo y decir, aquí llegué yo, ¿verdad? Por mi propio mérito, porque Dios a mí me eligió porque me vio que yo era muy bueno. Incluso eso le restaría a Dios un poco de gloria, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando decimos que Dios nos escogió por su propósito soberano, dicho así a lo pachuco, porque a Él le dio la regalada gana, entonces ¿para quién es toda la gloria? Para Él. Toda es suya. Toda es suya. Toda es suya. Por gracia. Esa es la definición de gracia. ¿Sí? Es contrario al mérito, es contrario a la paga. La paga es lo que usted se gana por su trabajo. Esa es la paga. Es algo que usted se merece. ¿Y qué es lo que dice Pablo? La paga
del pecado es muerte. Eso es una transacción justa, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Usted por su pecado lo que merece como paga es la muerte. Pero no dice, pero la paga de las buenas obras. No dice eso. Dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que no se gana, que nosotros no merecemos, que no se obtiene por obras, sino que viene solamente de la gracia, y esa gracia es incondicional. Esa elección de Dios de algunos para salvación es incondicional. Sabemos que Él elige a algunos para salvación, y al elegir a algunos para salvación, por lógica, está reprobando a otros que no van a ser salvos, ¿cierto? Y nosotros, en nuestra humanidad, nos podemos levantar y reclamar y decir, ¿no es eso injusto? ¿Acaso no es injusto Dios que salve a algunos y que a otros no los salve? ¿Qué sería lo justo? Que todos muriéramos. Lo justo sería que todos fuéramos al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Eso es justicia, pero Dios no es injusto nunca. Dios puede dar justicia o puede dar gracia, pero nunca injusticia. Y a los que otorga gracia, no es que agarró los pecados de estos y los barrió debajo de la alfombra y dijo, voy a ignorar los pecados de mi pueblo. No, Él castigó ese pecado con justicia. Toda la ira de Dios que debía caer sobre nuestros pecados, el pecado de su pueblo, cayó sobre Cristo en la cruz. Entonces no piense que su salvación fue gratuita en ese sentido. A usted le salió gratis, a usted. Usted no tuvo que pagar, pero tuvo un precio muy alto. Tuvo un precio muy alto, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no debería ser un problema reconocer que hemos sido elegidos por gracia. No debería ser un problema. Yo sé que choca porque hay una tendencia a querer quedarnos con algo del mérito, algo, aunque sea que yo dije acepto. Y entonces ya con eso yo me gano un pedacito de la gloria. Y cuando llego al cielo y le pregunto, y Dios me pregunta, ¿por qué debería yo dejarlo entrar? Entonces yo le puedo decir, porque yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces me gano yo por mis obras la entrada al cielo. Pero no es ese, el diálogo no va a ser así. Cuando Dios nos vea llegar al cielo, y si tuviera que preguntarnos, ¿por qué debería yo dejarlo entrar a usted? Porque tú me elegiste. Porque Cristo murió por mí. Porque tú me diste la fe para abrazar a Cristo, porque tú me has preservado desde el momento en que creí hasta este momento, conforme a tus propósitos eternos, conforme a esa elección que se dio antes de que Dios siquiera existiera. Y así la gloria es toda para Él. ¿Ok? Muy bien, esa es la elección incondicional a grandes rasgos. Y apenas vamos por la segunda, nos quedan 20 minutos. Muy bien. La expiación limitada. Tal vez esta la podemos recorrer un poquito más rápido. ¿Qué quiere decir la expiación limitada? Expiación limitada significa que Jesús vino a morir por un grupo específico de personas. ¿Sí? ¿Cierto? Su muerte en la cruz es eficaz para salvar. Y aquellos a los que Él vino a salvar son los mismos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Ese es el punto. Por eso se llama expiación limitada. El valor de su muerte en la cruz sí que alcanzaría para salvar a la humanidad entera. Porque Jesús es supremamente digno. Y su vida es supremamente valiosa. Y su sangre es supremamente costosa. Por lo tanto, tiene el valor para salvar a la humanidad entera, pero Él no vino a salvar a la humanidad entera, ¿cierto? Su propósito en la cruz era quitar los pecados de su pueblo,
Él vino a morir por sus ovejas. Él vino a morir por los escogidos. Y esa muerte por los suyos es 100% eficaz. Ni uno solo de los que me has dado se perderá. Ni uno solo se perderá. Si Él hubiese venido a morir por la humanidad, entonces su muerte no habría sido eficaz. ¿Cierto? Porque no es cierto que toda la humanidad se salva. Y lo sabemos por la experiencia, porque vemos seres humanos que rechazan a Cristo y que mueren en rebeldía contra Dios. Y la misma Escritura también nos dice que al final va a haber una gran separación. Y que cuando Jesucristo vuelva, Él va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. ¿Cierto? Entonces, está claro a la luz de la experiencia y a la luz de las Escrituras que Él no vino a salvar a todo mundo. Pues si hubiese venido a salvar a todo mundo, no habría hablado del infierno, no habría hablado de las cabras, no habría hablado del trigo y la cizaña. Entonces, su muerte en la cruz fue eficaz y salvó a los que Él venía a salvar. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y dará a luz un hijo, hablando de María, le está hablando a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Tened cuidado de vosotros, dice Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿A quién compró? A la iglesia. Entonces, de nuevo, es un pueblo específico, es un grupo específico de personas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Estas cosas, Juan 17, del 1 al 2, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Voy a darles otras citas nada más para que las anoten. Juan 17, pueden leer todo Juan 17, realmente, y ahí van a ver mucho de esto. Juan 17 completo, léanlo completo. Primera de Crónicas 17, del 20 al 22. Isaías 53, del 10 al 11. Juan 10, 11, este es muy conocido también. Yo soy el buen pastor su vida da ¿por qué? Por las ovejas. No vino a morir por las cabras, ¿cierto? Vino a morir por las ovejas. Juan 10, del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bien. Hebreos 9, del 24 al 28. Y primera de Juan 4:10. Muy bien, esa es a grandes rasgos la doctrina de la expiación limitada. Ahora, vamos a una de mis favoritas, la I, que significa gracia irresistible. Gracia irresistible. El llamado eficaz de Dios. Véanlo así. Si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y si Cristo vino a morir exactamente por nosotros, por el grupo de personas que Él eligió, entonces el llamado del Evangelio en nosotros, en su pueblo, va a ser eficaz, sí o sí. Los que son suyos van a responder al Evangelio. No existe posibilidad de que uno que fue elegido escuche el Evangelio y no crea. Puede ser que lo escuche una vez y no crea. Y luego lo escuche una segunda vez y no crea. Y tal vez llegue a una tercera o una cuarta vez. No sé cuántas veces tendría que escucharlo. Eso varía de persona a persona. Pero el punto es que si es escogido por Dios, creerá en Jesucristo. Porque la gracia de Dios no se puede resistir. No se puede obstaculizar. No se puede detener.
va a hacer aquello para lo que fue enviado. ¿Sí? Entonces esto habla de la obra de Dios en el corazón de la persona, de tal manera que va a correr a Cristo atraída, y realmente Jesús utiliza una palabra más fuerte, arrastrada. Esa persona va a venir arrastrada por la gracia de Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, refiriéndose a personas, el pueblo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Juan 6, del 44 al 45. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, Dios hace, de nuevo volvemos a la soberanía, ¿verdad? Dios hace con los corazones lo que Él quiere hacer. A quien Él quiere suavizar, suaviza. Y al quien Él quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Y vemos esa historia en Éxodo constantemente con Faraón, ¿cierto? Constantemente nos dice. Y Dios endureció el corazón del Faraón y endureció el corazón del Faraón. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place, dice Proverbios 21:1. Entonces, Él tiene esa prerrogativa, tiene ese poder, ¿cierto? Y en nosotros, su pueblo, ha utilizado su poder, el poder del Evangelio, de su palabra, para suavizar nuestros corazones. No se hagan la idea de que somos robots en las manos de Dios, no es eso lo que está pasando. Es el milagro a nivel de la naturaleza. Él cambia nuestra naturaleza de modo que ahora deseamos y amamos y perseguimos aquello que antes odiábamos, aquello que antes no nos apetecía en lo más mínimo, aquello que antes no queríamos. Entonces es un cambio a nivel del corazón, es un cambio a nivel del interior, es una nueva naturaleza, de tal manera que ahora amamos lo que antes odiábamos. Romanos 8 del 29 al 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vean cómo hay muchos versículos que son muy conocidos, pero nunca los habíamos, yo creo, entendido correctamente sí, tal vez nunca nos habíamos detenido a analizarlos o a pensarlos, pero ven cómo tiene sentido lo que estamos diciendo y cómo la palabra de Dios es realmente consistente consigo misma, ¿verdad? Voy a decir algunos otros para que los anoten. Aquí hay muchísimos. Deuteronomio 36, Génesis 26, Primero de Crónicas 22:12, Primero de Crónicas, igualmente 29:18, Esdras 1:1, Nehemías 2:12. Muchos de estos son ejemplos históricos donde se nos dice que Dios movió el corazón de alguien o actuó en el corazón de alguien directamente. Salmo 65:4. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa. Salmo 139:16. Proverbios 21:1, ya lo había mencionado.
Ageo 1:14. Efesios 2 del 1 al 6. Entonces, ese llamado y esa transformación que ese llamado del Evangelio hace en nuestro corazón es lo que conocemos como la regeneración, que es lo que dijimos que era necesario para que el león comiera pasto, ¿cierto? Una regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Y eso es lo que Dios hace. Y el medio que utiliza es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es en respuesta a esa predicación. Por eso entonces, mis hermanos, debemos predicar el Evangelio. No piensen que a raíz de todas estas doctrinas que estamos viendo, entonces ¿para qué predicar el Evangelio si al final Dios va a salvar a los que Él va a salvar? Y no, es que Dios, que es soberano, no solamente ha dispuesto los fines, sino que ha dispuesto los medios para alcanzar esos fines. Y el medio que Él ha establecido para salvar a su pueblo es la predicación del Evangelio. Y el encargado de predicar el Evangelio es su iglesia, es su pueblo, somos nosotros. Nosotros somos el medio que Dios en su gracia ha querido utilizar para alcanzar a los suyos y salvarlos, ¿sí? Así que sigan predicando. Y ahora yo creo incluso con más libertad. Y con más, ¿cómo se puede decir? Sí, con seguridad, con convicción, porque ya no depende de que usted manipule a la gente a ver si logran hacer que crean en Cristo y que hagan la oración del pecador con usted, y entonces toda la carga estaba en usted y en su desempeño. Ya no. Entender esto nos aclara que mi papel es predicar el Evangelio con fidelidad, predicar a Cristo crucificado. Eso es lo que tengo que hacer. Y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. No está en mis manos lo que ocurra en el corazón de cada quien. Eso está en las manos de Dios. Eso está en las manos de Dios. Y de nuevo, ¿verdad? Hay muchísimo más que podemos sacar de todo esto, pero le voy a dejar la tarea a Steven, su pastor. Pero veamos ahora la última doctrina, la P, en los 5 minutos que nos quedan. La P, que es la única que coincide con el español, perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos o preservación de los santos. Primero de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Salmo 94:14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Juan 6:37-40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Primera de Pedro 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Pongan atención a todo lo que hemos estudiado, lo menciona casi todo. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, allá hay una herencia
preservada para nosotros, una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Y a la vez, nosotros somos protegidos por el poder de Dios para llegar a esa herencia. Uno de mis favoritos, Romanos 8, 28 al 39, favoritos yo creo de muchos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preservación de los santos. Porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, no hay quite. No hay quite. Si el Señor lo ha escogido a usted y lo ha salvado en Cristo Jesús, enfrentamos temores de este lado del cielo. Enfrentamos pruebas, dificultades, enfrentamos la realidad de que todavía está en nosotros este pecado que aborrecemos y que quisiéramos que desapareciera por completo, y a veces ese mismo pecado nos hace dudar y nos hace cuestionar nuestra salvación y nos hace perder nuestra seguridad. Pero ¿dónde descansa nuestra seguridad o dónde debe descansar? En el Señor Jesucristo. Si ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, yo le tengo una noticia. Usted y yo somos cosas creadas. Usted mismo no se puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Él lo ha salvado para siempre. Lo que sí podemos perder es la seguridad de la salvación, a causa del pecado, a causa de nuestra necedad, nuestra desobediencia y terquedad, podemos perder la seguridad. Y por eso se nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? A eso se refiere, no a que podamos perder la salvación, sino que tengamos que mientras estemos de este lado del cielo podamos vivir con seguridad de nuestra salvación. Pero esa seguridad descansa en la obra de Cristo en la cruz. Él, cuando terminó la obra en la cruz, dijo las famosas palabras que deberían ser nuestro himno de victoria. Deberíamos recordar esto siempre. Consumado es. No hay nada que quitar, no hay nada que agregar. Él hizo la obra perfecta, la hizo completa. Y el que comenzó esa obra la va a perfeccionar hasta el final. Somos suyos. Somos suyos. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos va a preservar hasta el final. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de estas doctrinas, que sí, nos hacen más pequeños, pero hacen a nuestro Dios enorme, a nuestro Salvador grandioso.
Ese Jesucristo glorioso que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz para que nosotros pudiésemos tener salvación, para que nosotros pudiésemos conocer a Dios y tener nuestra seguridad de que vamos a estar con Él para siempre. Que esa sea nuestra canción, nuestro himno. Y si usted no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para conocerlo. Él está llamando. ¿Usted ha escuchado el Evangelio hoy? ¿Lo ha escuchado? Quizá usted ha crecido en la iglesia, ha estado en la iglesia toda su vida y nunca lo había entendido. Este es el Evangelio. Usted es un gran pecador, incapaz de salvarse a sí mismo, pero Dios ha hecho absolutamente todo lo necesario y todo lo posible para salvarlo. Él envió a Jesús a morir en la cruz por su pecado. Castigó a su Hijo precioso en la cruz para no tener que castigarlo a usted. Y a ese mismo Jesús que murió lo resucitó al tercer día, declarándolo inocente. Y en el poder de su resurrección nos da a nosotros vida nueva. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si usted quiere hablar con su pastor, Steven, o con mi persona después de este estudio, puede acercársenos. Si quiere aclarar dudas sobre esto, vamos a orar para terminar este abrebocas y espero que podamos profundizar o que puedan profundizar cada vez más en estas riquísimas doctrinas. Amado Dios, doblamos nuestra rodilla delante de ti. No somos dignos, Dios. No somos dignos de tu salvación. No somos dignos de tu gracia. No hay absolutamente nada en nosotros que merezca que hayas enviado a tu Hijo precioso, al tesoro de las naciones, el deseado de las naciones, a morir, a hacerse hombre como nosotros y a caminar por esta tierra y empolvarse los pies y ver los efectos del pecado. Y no solo verlos, sino sufrir en su propia carne y en su espíritu en la cruz. La ira santa que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él por nosotros. Queremos darte toda la gloria en nuestra historia, oh Dios. Reconocemos que de principio a fin tú eres el escritor, tú eres el autor. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que Jesucristo hizo. Y entonamos ese himno, nos unimos al cántico de Apocalipsis, que celebra al Cordero que es digno. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es digno de recibir el poder, la sabiduría, la gloria, el honor, la fortaleza. Por los siglos de los siglos, el Cordero es digno. Te rendimos a ti toda la honra, toda la gloria. Oh Dios Trino, Salvador nuestro, que toda la gloria sea tuya. Gracias por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Como dijo mi hermano, esto era originalmente un clásico de 4 partes. 5. 5 partes y lo digo en 1 hora. Entonces, muchas gracias. Sí. Por ese gran esfuerzo, mi hermano. Se logró.